Buenas tardes. ¡Ah! ¿Escuchan bien? No, Es no, que te escuchaba muy bien. Un chacarrillo mío. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? bien, bien. Bueno, cuéntanos, a ver, Todo lo que te puedo... ¿cómo se resolvió lo de PCNT? Bueno, como ustedes siempre nos han dado la palabra, como muchos medios del interior, y escuchando lo que decías antes de que me cedieras el lugar para hablar, quería comentarte algo que me parece muy importante de reivindicar. Y es que estos días después de la resolución, que ahora voy al punto y te comento cómo se resolvió, hemos leído y visto de todo tipo de programas periodísticos, algunos que se limitan a ser objetivos y apreciar las cosas desde el punto de vista de la realidad y con la realidad que tenemos, y otros medios que no son tan amigables, por decirlo de algún modo. Y hoy pensaba en la mañana, ¿por qué se dan estas cosas? Y ya me di cuenta por qué se dan estas cosas. Estas cosas se dan porque el Montevideo que nosotros conocemos comparado con el interior, el trabajo periodístico es a pulmón y es con muchísimo sacrificio y con muchísimos menos recursos. Así todo, el periodismo en el interior tiene una capacidad de poder escuchar todas las voces y de darle la palabra a distintos sectores, a distintas corrientes de pensamiento y a distintos actores sociales, de forma tal que la población se pueda hacer una idea objetiva en función de lo que escucha, ¿no? Y realmente agradecerte el espacio a vos y a tantos otros trabajadores de la comunicación, que todos los días hacen tremendo esfuerzo para poder poner delante, ya sea por YouTube, delante de una radio, una comunitaria o lo que sea, la verdad de las cosas, ¿no? Y todas las opciones posibles a mano del oyente o del que esté mirando. Dicho esto, que es como un descargo público que hago, porque Está bien, lamentablemente he muchas tenido que... gracias. ¿Te escucha allí? Sí, claro, sí, sí. Dicho esto, que es a modo de descargo público y agradeciendo la participación en tu programa, la decisión en la mesa representativa, que fue tu pregunta inicial, tuvo momentos de tensión, no te lo voy a negar, porque cuando se discuten ideas, cuando se discuten propuestas, no siempre es todo... sí fue en buenos términos, pero en algunos momentos hubo algún nivel de tensión que manejar. Por varios motivos. El primer motivo es que ATCS desde el 2018 habla de la reforma de la seguridad social. Desde el 2019 tiene un proyecto alternativo escrito del que nadie acusa recibo. En el 2021 lo presentó en el Congreso del PIT-CNT y se reafirmó la postura de ir contra la eliminación de las AFAP como una bandera única de todo el plenario intersindical de trabajadores, la Convención Nacional. Y también arrimó toda la carne al asador cuando llevó su propuesta a Presidencia de la República a todos y cada uno de los legisladores frente amplistas, blancos, colorados, cabildantes y de todos los partidos. Y además se presentó en el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT cuando ya la ley estaba votada, a decir que nuestro documento hablaba expresamente de un plebiscito que eliminara las AFAP y dio plazos, se dieron muchos plazos para que esto se bajara a las bases y se discutiera, y terminó venciendo, digámoslo de un modo general, por un margen muy ajustado, la propuesta de ATCS. Y acá puede haber dos o tres maneras de ver las cosas. Una es que hay una porción similar que se autodefinía como por no hacer nada hasta que ganara el Frente Amplio las elecciones, cosa que me parece que está desatada de las definiciones que tiene que tomar la clase obrera.
La otra que hablaba de ir contra la ley en su conjunto y dejarla sin efecto. Y la propuesta nuestra que básicamente refiere a poner 3 puntos estructurales en la Constitución de la República para que con esa estructura el próximo gobierno, sea cual sea, tenga que sentarse a redactar una ley de seguridad social, ya no de jubilaciones y pensiones solamente, sino ya de reforma de seguridad social en su conjunto, porque la seguridad social vos sabés bien que también está en las prótesis, en todo otro tipo de prestaciones como seguro de paro, enfermedad y un montón de otras cosas. No entendí, Karina, cuando decís se tiene que sentar a redactar una ley. No hay un cambio en la Constitución. Y claro, porque nosotros no proponemos ir contra la ley 20.130. Nuestro planteo es eliminación de la SAFAP, mantener la edad jubilatoria en 60 años y el mínimo jubilatorio, que hoy está en 17.500 y algo, llevarlo a 21.100, que es el salario mínimo nacional. Esos serían los 3 puntos que irían a la Constitución y hay que sentarse a redactar otra ley. ¿Por qué motivo? Porque como la Constitución supera en jerarquía la ley se va a tener que adaptar al nuevo marco que le dé la Constitución a este tema, ¿verdad? Ahora lo entendí. Bien. ¿Por qué nosotros decidimos no ir contra la ley? Por 2 cuestiones. La primera, que las leyes que son privativas del Poder Ejecutivo, como no pueden ir a referéndum, nos pareció que hacer un plebiscito para derogarla era hacerle trampas al sistema. Y la segunda, porque la ley es hija de un gobierno que la defiende, con mucho poder político y con mucho poder económico para difundir cualquier barbaridad sobre la nueva ley, aunque al trabajador no le convenga. Y como se visten de traje y de corbata, la gente que los escucha hablar les cree. El tema es que cuando después se presentan nuestras oficinas no tiene derecho a lo que le prometieron, porque le dicen o verdades a medias o cosas inconclusas y la gente entiende lo que quiere entender, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de trabajar y estar jubilado, ¿vos qué entendés? Que te vas a jubilar, te van a pagar la jubilación y además vas a poder seguir trabajando cobrando el sueldo, ¿verdad? Sí, eso es lo que se entiende. Yo sé que no es así, pero se entiende así. Y tú sabes porque tú te informás, pero estamos hablando de aquella población que ve algo en el noticiero y sale corriendo a BPS el otro día a exigirlo, cuando en realidad no se le habla nunca de la letra chica, ¿verdad? Del contrato, que sería decirle, bueno, usted va a poder trabajar hasta tantas horas, tantos días al mes, va a cobrar tal porcentaje de jubilación, y en realidad no es que va a estar jubilado y va a cobrar las 2 cosas y va a poder seguir trabajando todo el horario. Y no se lo explican de esa manera, ¿verdad? Entonces, claro, poner que trabajar jubilado es un beneficio, es casi como para el trabajador es pegarse un tiro en el pie, porque honestamente, ¿quién quiere seguir trabajando después se jubile? Salvo alguien que tenga un negocio en el que por mes tiene un promedio de ingresos alto, que le alcanza para vivir, que se va a tener que jubilar con una mínima, porque aportó tan poquito que, claro, ni siquiera ni BPS ni la FAP le llegan a compensar lo que gana por mes. Me refiero, por ejemplo, a un trabajador unipersonal. Y si no es seguir intensificando, que sea tan baja la jubilación que me obliguen a trabajar. Y por otro lado, le cerramos el camino a las políticas de empleo para los jóvenes, ¿no? Porque si nosotros dejamos que nuestros adultos mayores que tienen edad para jubilarse sigan en el mercado de trabajo, estamos impidiéndole. Esto es al revés de lo que el gobierno decía, que esta reforma es por nuestros hijos y por nuestros nietos. Bueno, si es así, déjenles el lugar para que puedan trabajar y desarrollarse en el mercado laboral como lo hicieron sus padres y sus abuelos, porque al paso que vamos, una persona con 60 años puede tener hijo y puede tener nieto en edad laboral, y pueden estar los dos desempleados y él tener trabajo y tener causal jubilatoria. Entonces,
Sin políticas públicas de empleo nada funciona, porque los jornales solidarios, yo creo que lo hemos hablado más una vez en este programa, fueron cláusulas que pusieron los organismos internacionales de crédito cuando nos prestaron dinero en plena pandemia. Y también esta reforma que se presentó es una exigencia del Banco Interamericano de Desarrollo. Son las reformas que vinieron para América Latina y el mundo. Son la segunda oleada, la primera fue en los años 90 y esta es como una adecuación cosmética que le hacen a la ley que teníamos. Y bueno, lo único que nos queda para decir es que hay que atacar a la víbora por la cabeza, ¿no? Porque dándole el machetazo en la cola no la vamos a eliminar a la víbora. Y para nosotros las AFAP son eso, son una víbora. Y no lo dice Karina, lo ha dicho un montón de gente que cumple diferentes roles, tanto en el movimiento sindical como en el sistema político, y hoy parece que fingieran demencia. Entonces, yo creo que entre nosotros tenemos que tratar de hablar claro, tenemos que dejarle claro a la población que esta propuesta de ATCS es como una necesidad de una urgencia innegable, que un jubilado no puede vivir con 17.000 pesos, tampoco va a poder vivir con 21.000, pero en función de las cosas que yo veo, seguramente 4.000 pesos, 3.000 pesos, que es la diferencia real, haga la diferencia en algunas casas, en algunas familias. Y obligue también a subir los pisos de protección social. No es populismo, no es que un día nos levantamos con ganas de decir que le aumenten la jubilación a los veteranos porque queremos que el Estado gaste más y queremos que finalmente quiebre. Lo que queremos es que no se le transfieran esos 1.280 millones de dólares anuales a las AFAP, que le cobran a sus trabajadores por tener su dinero, que además cuando están en seguro de desempleo les siguen cobrando y si no tienen trabajo les siguen cobrando y sus cuentas bajan, que después les terminan pagando 35 pesos de renta mensual y se hace cargo el Banco de Seguro del Estado porque también esa FAP lo deja en banda al trabajador, que le prestamos plata de los propios trabajadores para que inviertan en los supermercados Tata y está lleno de máquinas electrónicas y se desplaza la mano de obra de los seres humanos, que le prestamos plata a la Corporación Vial del Uruguay, que es la que se encarga de los peajes, y pasas por un peaje y no hay ninguna persona que te dé el ticket, te tenés que autoatender, si no tenés telepeaje no puedes pasar. Y así te podría dar un montón de ejemplos. Lo que yo me pregunto, Néstor, es si la gente sabe para qué se usa la plata de la AFAP, quién la tiene, por qué el sistema político se ha puesto de punta, por qué un gobierno neoliberal viene a profundizar una política que instaló en los años 90 el padre, el actual presidente, y viene a profundizarla y hacer obligatoria la afiliación a las AFAP desde 0 pesos, cuando antes había que tener un ingreso mínimo de 78.770 pesos al día de hoy. Yo quisiera saber también si la población tiene claro y concretamente si puede comprender que cuando un gobierno te dice que la reforma es muy buena y que vamos a gastar menos puntos del Producto Bruto Interno, si entienden claramente cuál es la relación de bondad que puede haber en una ley que ahorrando dinero sea buena para los trabajadores. ¿Cuál es el razonamiento que ahí tenemos que hacer? Si nos dicen que va a ser bueno para los trabajadores y ahorran dinero. Hay dos cosas. Una, que vamos a trabajar 5 años más, sin duda. Pero la otra es que es el único factor que se tocó en esta reforma. Y por eso mismo nosotros creemos que parte del problema son esas administradoras de fondos de ahorro previsional que son privadas, se rigen por el derecho privado, a pesar que de una de ellas se llame AFAP República y sea del BPS, el Banco República y el Banco de Seguro del Estado. Esa AFAP se rige por derecho privado. Y la peligrosidad que tiene que el dinero de esas AFAP pueda salirse del Uruguay, del territorio uruguayo, ¿no? Con esta nueva ley aprobada.
no solo con eso, ¿tú te acuerdas que la LUC, yo en algún momento creo que te mencioné este detalle del artículo 285, que admitía la venta del 49,9% de acciones de sociedades anónimas de capital público? La FAP República es una sociedad anónima de capital público. Eventualmente este gobierno, el que viene o el próximo, podrían vender el 49,9% de esa empresa, que casualmente es una empresa que está sustentada por el ahorro de los trabajadores, por la plata nuestra, la tuya, la mía. Y que la mayoría, y que la dirigencia es estatal, o paraestatal, porque es Brow, BPS, Banco Seguro y no me acuerdo qué más. Claro, que paga sueldos escandalosos a sus gerentes, ¿no? ¿Te acuerdas en el 2015, político del Frente Amplio? Yo no me acuerdo si fue Raúl Sendic o quién, pero me parece que fue Raúl Sendic, que solicitó información por medio de la ley de acceso a la información para que brindaran los montos de los salarios y cuántos trabajadores tenían bajo su órbita. No llegaban a los 300 trabajadores y el gerente de la República FAP ganaba más que un ministro. Eso no ha cambiado, ¿verdad? Quiere decir que son empresas que generan mucho ingreso para los que las comandan. Entonces, con la plata de los trabajadores realmente tenemos que... Entonces, claro, ahí es donde yo digo, como ciudadana y como trabajadora, es cómo algunos pueden decirnos que somos los menos radicales porque estamos proponiendo esto y no ir contra la ley, cuando el problema real es el ahorro individual, porque todo lo colectivo y todo lo solidario que tiene el BPS se vapulea mediante la existencia de estas empresas. Porque nadie va a pedirle a estas empresas un seguro de paro o una operación del corazón que sí te la paga BPS. BPS somos todos nosotros. Sin embargo, las AFAP son las AFAP. Y bueno, enrabado con el artículo 285 de la LUC, que permite que AFAP República se pueda vender casi la mitad, después en la ley quisieron poner el tema de invertir en el extranjero ese dinero, ¿no? Y el que dijo que no estaba de acuerdo fue Manini Ríos. Por tanto, ese artículo se sacó de la ley 20.130 y no se puede invertir en el extranjero. Pero la rendición de cuentas de este año reflota en 2 de sus artículos esta cuestión y lo pone de vuelta sobre la palestra. O sea que, ¿qué garantías vamos a tener los trabajadores si el dinero se va fuera de frontera o si eventualmente República FAP se vende casi la mitad de sus acciones? En un momento en cual la iliquidez a nivel mundial es brutal. Y bueno, tenemos sobradas muestras de la inestabilidad política y social de este lado del hemisferio, ¿no? La verdad que hacía años que no veía tantas malas noticias asociadas como a situaciones extremas. Una de ellas es ese asesinato al candidato a presidente de un país cercano. Otra de ellas es el resultado de las elecciones en Argentina del día de ayer, de un candidato que lejos de hacer propuestas es violento. Realmente no comprendo mucho hacia dónde vamos ni por qué vamos hacia esta debacle sociológicamente hablando, ¿no? Y me planteo qué le va a quedar al Uruguay, ¿no? ¿Qué le va a quedar al Uruguay si seguimos discutiendo en la chiquita? Porque el PIT-CNT tomó una definición y a los 5 minutos había tantas opiniones como uruguayos en este país. Y está perfecto. Ahora, todos tenemos derecho a opinar porque justamente la libertad de expresión es un derecho. La cosa es saber cuánto nos informamos para dar nuestra opinión y tener el cuidado suficiente de que lo que decimos lo estemos diciendo, no solamente con capacidad técnica, porque no se puede
improvisar en algunas cosas. Y en la seguridad social no se puede improvisar. De hecho, te lo digo concretamente. Por ejemplo, hoy atendí un beneficiario que se quedó sin trabajo. Y había trabajado 10 meses durante todos los días de su vida, de las 5 de la mañana a las 13 y no tenía derecho al seguro de paro. ¿Por qué? Porque como había hecho uso del mismo y lo había terminado en septiembre del año 22, el seguro de paro, por más que cumplas con los demás requisitos, tiene que pasar un año entre uno y otro. Y esta persona por 20 días se perdía la cobertura, no solamente social, sino la cobertura médica, el ingreso mensual, no puede acceder. ¿No tendríamos que estar discutiendo estas cosas para resolverle a la gente que realmente aporta y que tiene que sobrevivir porque no tiene un trabajo seguro, más que nada en el interior, en vez de estar fijándonos cómo discutió el PIT-CNT o qué? Realmente no me parece. Nosotros cuando los parlamentarios hacen sus intervenciones opinamos porque nosotros les damos ese lugar. A los dirigentes sindicales nos dan lugar nuestros votantes dentro de cada sindicato. Y en ese marco es a los únicos que les tenemos que dar explicaciones. Sin embargo, el sistema político tiene que responderle a toda la población. Porque el que es senador, sea el partido que sea, ocupa una banca y es responsable por toda la sociedad. Lo mismo el presidente, lo mismo los diputados, lo mismo los ediles, los intendentes. Ellos se postulan para mejorar la calidad de vida de la gente, no para opinar sobre lo que hace o no hace el PIT-CNT. Entonces creo que en el marco de esa definición, los que sí tenemos que discutir cómo vamos a llevar adelante este plebiscito y el contenido de la papeleta ya está resuelto porque está votado, somos los trabajadores y trabajadoras nucleados en la central sindical. Se valora ya ahora no por quien sacó la mayoría, sino por el conjunto de los trabajadores, de las direcciones sindicales a nivel país. Que también hay que ganar la elección. Juntar la firma capaz que es lo más cercano, el tema es ganar la elección. No estoy hablando de la elección de los partidos políticos, sino ganar el plebiscito. Más allá del partido político que la vote o no la vote. Bueno, a mí me ha dado mucha... Precisar más de 1,5 millones de votos. Clarísimo. Bueno, en ese punto es donde sí el sistema político va a tener que demostrarle a su ciudadano, al que le pide el voto, es cuánto lo va a acompañar en esta patriada, ¿no? Y ahí es donde sí van a tener que definirse. Porque es como yo te planteaba, me ha alegrado muchísimo saber que dirigentes sindicales que sí están bajo la órbita de alguna corriente político-partidaria, porque lo dicen, porque no tienen ningún prurito en decirlo, porque en realidad son libres de hacerlo. Yo entiendo que la independencia de clase es fundamental, pero no atan su condicionamiento al partido político al que pertenecen. Y me ha dado mucha satisfacción escuchar dos o tres entrevistas de radio, de televisión, donde se expresan en función de acatar lo que el PIT-CNT resolvió, de acompañar la juntada de firmas y de resolver para el conjunto de la clase trabajadora cómo aunar esfuerzos con el sistema político. Porque obviamente uno puede ser independiente, pero no puede ignorar al sistema, porque sabe que lo necesita. Pero mirá que esto es de ida y vuelta. Acá nosotros tanto necesitamos el apoyo de los partidos, de todos, porque esto es un tema netamente social, como también ellos necesitan de nuestro voto. Ahora, entonces, me parece a mí una opinión de afuera. Sí. Más que allá de ellos y nosotros, cuando alguien le pide el voto para anular esto, por ejemplo, es blanco, colorado del frente, de donde sea. Le pide el voto al vecino, a la vecina, no importa quién sea. Correcto. Pero es muy difícil que alguien que te quiera representar a nivel político te pueda decir que no está de acuerdo con que a ti
que vivís con 17.500 pesos, no está de acuerdo con que te aumenten la prestación, o que está de acuerdo con que trabajes 5 años más y pagues 5 años más y cobres menos, o que está de acuerdo con que siga existiendo el lucro y la seguridad social privada cuando no resuelve el problema de los ingresos de los trabajadores y que quieren mantener esas empresas privadas. Está difícil para el sistema político en su conjunto. Acá no hay que hacer diferenciaciones, es lo que yo te decía. Está bien marcar una postura porque el derecho lo tenemos todos. Ahora, es bravo cuando uno en el ejercicio de su profesión o de su actividad se enfrenta con situaciones donde le tiene que decir a un vecino que no va a tener nada para comer en el próximo mes, en el que viene o en el otro si no consigue trabajo, ¿no? Nunca te voy a entender las señas, esas No. seguro que no son para mí. Que nos quedaban 2 minutos. No, está bien, está bien. ¿Alguna pregunta específica que me quieras hacer? No, para nada, me encanta que pueda desarrollar la propuesta que se va a llevar adelante a través de la Central Obrera y quien la quiera seguir sumar. Es un problema de quienes la votaron, si bien es un problema del Uruguay entero, yo puedo dar mi opinión también, pero lo importante es, me interesaba a mí la opinión de la propuesta que, no es la propuesta que ganó, sino de lo que ya decidió el PCNT, que esa es la verdadera, no es la propuesta mía de aquel o de aquellos, la propuesta de la Central. Eso es lo que nosotros estamos tratando de hacerle entender al conjunto de la masa de trabajadores, y es que por más que haya surgido de X lugar, ya no importa, ya no importa. Esto es ya es de todos, es compromiso de toda la clase obrera y tenemos que ponernos a trabajar lo más rápido posible, porque si bien las firmas son menos que las de un referéndum, lo que hay que tratar es de empezar lo antes posible para generar conciencia. Y generar conciencia lleva tiempo y lleva tiempo la militancia y bueno, y en eso vamos a estar, en eso nos van a encontrar, en la calle hablando con la gente y explicándole por qué se toman este tipo de decisiones y no otras, ¿no? Karina Sosa, nos tenemos que ir, se viene la FEU que ya están haciendo la marcha allí, tengo una entrevista que grabé con Andrés Fernández. Sí. Te agradezco enormemente y quedamos, yo te voy a culminar la semana próxima, vamos a hacer 15 a 20 minutitos más si te parece. Bueno, sí. Para redondear un poco más. Ahora que está el tema del candelero y que hay que decidir cosas. Claro, porque van a haber reuniones y van a haber otras noticias seguramente la semana próxima. Sí. Muchísimas gracias, Karina Sosa. Un abrazo grande. A ustedes, como siempre.